Bienvenido, bienvenida a Calma Sabia. Este es un espacio para pausar, respirar y soltar el día. Aquí encontrarás historias suaves, reflexiones y sonidos que te acompañarán hacia el descanso. No necesitas mirar la pantalla, solo acomodarte, cerrar los ojos y permitirte descansar. Antes de comenzar, vamos a permitir que el cuerpo se relaje. Inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Otra vez, inhala calma, exhala tensión. Siente cómo tu cuerpo comienza a aflojarse, tus hombros se suavizan, tu rostro descansa, tu respiración encuentra su propio ritmo. No hay nada que hacer ahora, no hay nada que resolver. Este momento es solo para ti. Con cada exhalación, suelta el día y con cada inhalación, recibe tranquilidad. Permite que los sonidos que escuchas te acompañen y deja que tu mente se vuelva ligera. Cuando te sientas listo, lista, comenzamos nuestro viaje. Imagina que caminas por un amplio valle. El aire es suave y la luz dorada del atardecer comienza a cubrir todo a tu alrededor. Es primavera y pequeñas flores blancas crecen entre el pasto. Su aroma fresco llena el ambiente. A lo lejos, los árboles se mecen lentamente y las colinas dibujan un paisaje tranquilo, casi inmóvil. Sientes que el día está llegando a su fin y en tu interior nace una necesidad simple: encontrar un lugar donde descansar. Frente a ti, el pasto forma un pequeño sendero, como si muchos antes que tú lo hubieran recorrido. Decides seguirlo paso a paso, sin prisa. Después de unos momentos, el sendero llega a su final. Allí encuentras una pequeña cabaña de madera, simple, cálida, rodeada de naturaleza. Al verla, sientes algo inmediato, como si ese lugar estuviera esperándote. Te acercas lentamente y abres la puerta. Dentro, todo está en calma. El aire es limpio, con un suave aroma a madera. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando suavemente el interior.
Cerca de allí descubres un antiguo gramófono con un vinilo ya preparado. Lo enciendes y una música suave y serena comienza a llenar el espacio, como si hubiera estado esperando ese momento. Respiras profundo y sientes cómo tu cuerpo empieza a aflojarse, cómo tus hombros se relajan y cómo tu mente se aquieta. Te dejas llevar por ese instante. En un sillón cercano encuentras un viejo libro. Sus páginas están algo gastadas, pero cuidadas, como si guardaran historias importantes. Lo tomas entre tus manos y te acomodas cómodamente. El sillón es suave, acogedor y perfecto para descansar. La música sigue sonando de fondo. El atardecer se desvanece lentamente. Abres el libro y comienzas a leer la primera historia. En un pueblo tranquilo vivía un matrimonio anciano que había pasado toda su existencia trabajando y cuidando de un pequeño campo. Una noche de invierno estaban el marido y la mujer sentados frente a la chimenea. Y en lugar de alegrarse de la tranquilidad con la que iban pasando sus vidas, sufrían enormemente por la insana envidia que las riquezas de sus vecinos les provocaban. Si yo en lugar de mi pequeño campo, decía el anciano, que es de mala tierra y no sirve sino para que los burros se revuelquen, tuviese el rancho del vecino. Y si yo, añadía su mujer, en lugar de esta que está en pie porque no le han dado un empujón, tuviese la casa nueva de nuestra vecina. Y si yo, continuó el marido, en lugar de la burra, que no puede ya ni cargar sacos llenos de aire, tuviese el fuerte mulo del fulano. Esa gente para disponer de las cosas solo tiene que desearlas, proseguía la anciana. Aún no habían terminado de decir esas palabras cuando en el fuego de la chimenea vieron salir a una diminuta hada. Soy el hada de la fortuna, les dijo. He oído sus reclamos. Ya que tanto ansían que se cumplan sus deseos, vengo a concederles 3. Uno a ti, señaló a la mujer, otro a ti, se dirigió al marido, y el otro ha de ser común, y en él deberán de ponerse de acuerdo los 2. Dicho esto, desapareció en una bocanada de humo entre las llamas. La alegría del buen matrimonio y la cantidad de deseos que acudieron a sus mentes fueron tantos que decidieron dejar la elección para el día siguiente y continuaron hablando de cosas cotidianas.
Enseguida fue a parar, como tantas veces, la conversación sobre sus afortunados vecinos. Hoy estuve en la casa del vecino y estaban haciendo morcillas, dijo el marido. Daba gloria de ver esas morcillas. ¿Quién tuviera una de esas aquí?, contestó la mujer, para asarlas en estas brasas. Y dicho y hecho, sobre las brasas apareció la sabrosa morcilla. La mujer se quedó mirando con la boca muy abierta y cara de asombro. Tras un instante de silencio, el marido se levantó desesperado y dando vueltas por la habitación, culpaba a la mujer por desperdiciar uno de los deseos. No quisiera sino que la morcilla se te pegase a la nariz, reprochó el hombre. Ni bien terminó de hablar, cuando ya estaba la morcilla colgando entre los ojos de la mujer. El anciano quedó asombrado y la mujer, desesperada, hacía esfuerzos inútiles por quitársela. Nada deseo ni desearé sino que se me quite la morcilla de la nariz, hablaba la anciana. Mujer, piensa, ¿y el rancho y la casa? Podemos desear una mina de oro y te haré una funda especial de oro brillante para tu rostro. Ni lo pienses, contestó ella. Y por más que él siguió rogando y prometiendo riquezas y palacios, nada consiguió de su mujer, que cada vez estaba más desesperada. Al día siguiente, apareció el hada nuevamente. Los ancianos le pidieron que quitar la morcilla del rostro de la mujer era el último deseo. Ya ves cuán necios son las personas que olvidan su felicidad envidiando la de los demás, les dijo el hada. La felicidad radica en la aceptación de la propia suerte, la sensatez y la gratitud por lo que se tiene. Desear en exceso sin reflexión conlleva consecuencias absurdas, a menudo perdiendo lo poco que se tenía. Un hombre ya adulto volvió a la casa de su infancia después de muchos años. Su padre, ya anciano, vivía solo en el campo. Toda su vida vivió allí. Esa tarde, mientras compartían charlas en el jardín, el hijo habló francamente. Estoy cansado, padre. Todo me pesa. El trabajo, las decisiones, la familia. Siento que siempre estoy en deuda con alguien y que nunca es suficiente. El anciano lo escuchó sin interrumpir. Cuando el hijo terminó de hablar, se levantó con esfuerzo y le pidió que lo acompañara. Caminaron hasta un sendero de tierra que cruzaba el terreno. A un costado había un montón de piedras, algunas pequeñas, otras grandes y ásperas. Hijo, quiero que camines hasta el viejo roble, dijo el padre. Pero cada vez que pienses en algo que te pesa, toma una piedra
y llévala contigo. El hijo frunció el ceño, pero obedeció. Primero pensó en una discusión reciente y tomó una piedra pequeña. Luego, en una expectativa que no logró cumplir. Después, en un error del pasado. En una promesa que aún no sabía si podría sostener. Cada pensamiento era una piedra más. Antes de llegar a la mitad del camino, sus brazos estaban llenos. Caminaba torcido y respirando con dificultad. No puedo más, dijo finalmente. Es demasiado. El padre, que lo había seguido a paso lento, respondió: entonces deja algunas, las que no te permitan seguir caminando. El hijo miró las piedras. Algunas eran claramente innecesarias, pero otras le parecían importantes. Temía que si las soltaba, estaría siendo irresponsable o indiferente. Pero el peso era real, así que dejó caer una, luego otra, y así fueron varias. El sonido contra la tierra fue seco, pero libertador. Cuando llegó al roble, llevaba solo 2 piedras en las manos. Estas hablan de lo que amo y de lo que quiero cuidar. Las cargaré conmigo, dijo el hombre. El anciano asintió. Entonces no estás cansado por lo que amas. Estás cansado por lo que cargas sin necesidad. El hijo guardó silencio. Esa noche, antes de irse, abrazó a su padre con una gratitud distinta. Tal vez crecer no sea aprender a cargar más, sino aprender a elegir qué vale la pena sostener. En un jardín escondido entre colinas, crecía una flor azul. Su color era profundo como el cielo cuando empieza a anochecer. Había nacido junto a una cerca de madera y desde allí veía el mundo pasar. La flor amaba su lugar. Conocía el ritmo del sol, el olor de la tierra después de la lluvia y el sonido del arroyo cercano. Allí, en su jardín, estaba segura. Pero cada tarde, cuando el viento bajaba desde las colinas, le susurraba algo distinto. Hay campos más amplios y tierras donde nadie ha visto tu color. La flor temblaba levemente. No sabía si era miedo o deseo. Las otras flores no dudaban. Aquí nacimos, decían, y aquí debemos quedarnos. La flor azul miraba el horizonte y sentía algo difícil de explicar. Amaba su tierra, pero también sentía curiosidad por lo que no conocía. Un día, una tormenta llegó sin aviso. El viento fue más fuerte que nunca. La flor luchó por sostenerse y quedarse en su jardín,
Sus raíces eran firmes, pero en medio del ruido comprendió que quedarse por miedo no era lo mismo que quedarse por elección. Y entonces hizo algo que parecía imposible. Dejó de resistirse al viento y de sostenerse a su tierra. Permitió que el viento la inclinara hasta arrancarla del jardín. La flor sintió miedo, pero también una libertad nueva. Viajó por el aire durante segundos que parecieron eternos y cayó muy lejos, en un campo abierto donde nadie la esperaba. La flor pensó que había cometido un error. La tierra en el valle era distinta y el sol era más fuerte. Pero las semillas que llevaba consigo cayeron alrededor y con el tiempo pequeñas flores azules comenzaron a brotar. No era el jardín de antes ni el lugar seguro, pero ahora crecía en un hermoso valle lleno de vida. Años después, el viento volvió a pasar por aquel campo azul. Encontró a su vieja amiga y le preguntó si aún extrañaba su primer jardín, a lo que ella respondió: amé donde nací, pero también amé donde me atreví a llegar. Quien se anima a dejar lo conocido sin temor, descubre que puede florecer en cualquier lugar.